Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? Bueno, la clase de hoy vamos a hacer algún ejemplo más comentado de programación dinámica. Voy a empezar por el ejemplo de lo de la corrección ortográfica, porque como algunos se han dado cuenta, otros no se han dado cuenta, la matriz que yo creé para convertir de piso en palomas no estaba bien. Pero no estaba bien aposta. O sea, yo me equivoqué aposta para ver si lo intentabais implementar el fin de semana, que era una función bastante fácil, y alguno me decía si la cosa estaba mal o estaba bien. Sí que ha habido varias personas que me lo han dicho, ¿vale? Es que el problema que tiene esto de no poder dar la clase en pizarra es que como no lo estáis haciendo a la vez que lo hago yo, pues bueno, para ver si lo estáis haciendo más o menos, pues a veces pongo alguna cosilla, esta vez puse esto, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo bien desde el principio para que lo tengáis más claro, ¿vale? Bueno, primero repasamos conceptos básicos porque hace ya 2 semanas que no damos clase de esto. Vale, entonces la programación dinámica, el objetivo principal que tiene es ahorrarnos trabajo, ¿vale? Es decir, si hay un problema que vamos a solucionar, lo solucionamos una vez, no 200. Entonces, una de las estrategias que se suele hacer es guardar la solución de cada subproblema que resolvemos. Y si cuando estamos resolviendo otro problema o otra parte del problema y hacemos una comprobación y vemos que esa parte ya la hemos solucionado, pues simplemente lo cogemos de donde esté guardado y lo ponemos. No hace falta volver a calcularlo. Y esto pasa, y esto es un requisito imprescindible para hacer programación dinámica, cuando los problemas no son independientes entre sí. Si son independientes completamente, la programación dinámica no te va a ahorrar nada. Bueno, este es el esquema básico, tienes un problema, tienes subproblemas, pero como veis, el objetivo es no calcular las subtareas más de una vez, y unas estrategias que vimos el otro día era guardar los resultados parciales en una tabla de resultados, implementada como tú lo consideres, pero en una tabla de resultados. La programación dinámica está basada en el principio de optimalidad de Bellman. Es decir, si tú tienes una secuencia de decisiones óptima, las subsecuencias que te han llevado a esa secuencia de decisiones también tienen que ser óptima. Es decir, para optimizar lo grande, que está dividido en partes, optimizas las partes pequeñas. ¿Cuándo se puede aplicar programación dinámica? Lo mismo. Cuando para hacer el problema y solucionarlo, yo tengo que tomar una decisión en cada etapa. Y la decisión de cada etapa tiene que depender en parte de lo que has decidido en la parte anterior. Y la secuencia de decisiones cumple optimalidad. Entonces, propiedades del problema. Subproblemas simples. Es decir, yo he de poder dividir el problema original en problemas más pequeños con la misma estructura. Es decir, versiones mini del problema grande. Subproblemas dependientes. El espacio de soluciones de los diferentes problemas no es disjunto, ¿vale? La solución para el subproblema i más 4 y la solución del problema i más 2, siendo i más 4 mayor que i más 2, tienen partes en común, ¿vale? Y luego que la solución del problema, pues al final tienes una agregación de las soluciones de los subproblemas. No va a haber mochila, fíjate tú, hoy no va a haber mochila. No va a haber mochila. No va a haber mochila. Una vez al mes. Vale, entonces, los pasos a seguir son caracterizar la estructura de la solución óptima como una secuencia de decisiones, siempre verificando la optimalidad, es decir, que la subsecuencia es óptima y la secuencia es óptima, hacer la solución de manera recursiva, calcular la solución óptima, con bottom-up, con top-down, y luego construir la solución óptima a partir de las partes. Hay dos estrategias que vimos hace 2 semanas ya, top-down, que es de la solución grande construyes las pequeñitas, y el bottom-up, que es de las pequeñitas a los más grandes. ¿Os queda claro este repaso de conceptos básicos? Vale. Entonces, vamos con el corrector ortográfico, ¿vale? El corrector ortográfico, como vimos el otro día, es el que nos permite ver qué secuencia de decisiones o de pasos hay que tomar para convertir una palabra
en otra, ¿vale? Es decir, yo tengo un diccionario con todas las palabras que existen en el vocabulario, que están correctas, ¿vale? Es decir, en el diccionario tú no pones palabras que estén mal de un idioma. Y yo quiero verificar si una nueva palabra P es correcta, y si no lo es, pues decir cuál es la palabra más cercana en el diccionario, para decirle, oye, mira, has escrito casat, pero realmente es casal o casar, pero casat en castellano no existe. ¿Vale? Sería como decir una lista de alternativas de la más probable a la más improbable. Y vimos el otro día que hay ciertas transformaciones que son lógicas, es decir, que te hayas dejado un acento, la B alta por la B baja, eso sería más o menos lógico, no deseable, pero lógico. Y luego habría burradas muy grandes, pues yo qué sé, en vez de poner una C, poner una L, pues no tendría ningún sentido, ¿vale? Entonces, bueno, se podría haber hecho, que no lo hicimos el otro día, hacer una ponderación de cada transformación de letras según las letras que estás transformando. Vale, molt bé. Entonces, nosotros queremos hacer la función palabras similares y los parámetros de esta función podrían ser la palabra a corregir y el diccionario entero. La función nos devolverá la lista de palabras del diccionario que sean más similares, por ejemplo, las 5 más cercanas. Pero claro, aquí el problema está. ¿Y cómo mido yo cuán de similares son dos palabras? Y entonces, pues hay dos distancias, la distancia de edición y la distancia de Levenshtein, y la distancia de edición ponderada. Nosotros vimos la distancia de Levenshtein. Entonces, tenemos un alfabeto, tenemos dos cadenas de caracteres y tenemos una medida que nos diga la similitud entre X e Y. Por ejemplo, de proyecto a producto, pues se cambia la YE por la DU. Entonces, hay tres operaciones de edición básicas. Una que es sustituir un símbolo por otro que es borrar un símbolo y otro es que añadir un símbolo. ¿Sí? Y si tenemos que lambda representa la cadena vacía, pues sustituir es cambiar un carácter A por un carácter B, insertar es del vacío metes un A y borrar es del B metes el vacío. ¿Os quedan claras las tres operaciones básicas para calcular la distancia entre cadenas de caracteres? Vale, parece que sí. Bueno, espera. Sí, creo que sí, creo que sí. Vale. Vale, entonces, lo que vimos el otro día, ¿vale? Lo repaso para que quede la explicación correcta en el mismo día. La distancia entre dos cadenas X e Y es el mínimo número de operaciones de edición para transformar X en Y. Entonces, si quiero transformar de perra a carta, pues el camino es de perra a cerra, de cerra a carra y de carra a carta. Es uno de los caminos, ¿eh? Podría haber otros caminos. Y lo que he estado comentando antes, que podríamos hacer una distancia ponderada para que ciertas transformaciones pues tengan una penalización o ninguna. Lo dicho, los acentos bajos, B alta, B baja, peso bajo, pero una A y una U pues ya tiene un peso bastante alto porque no es una falta típica. Vale, avanzamos. Entonces, el algoritmo que os propuse yo a implementar es el algoritmo de Wagner-Fisher, que según la formulación de la programación dinámica, y tenemos una cadena de caracteres X y una cadena de caracteres Y, para pasar de X a Y hay tres operaciones, que es no modificarlo, es decir, que el IJ vas de I más 1 a J más 1, es vas por la diagonal, insertar, que lo que haces es cambias de columna, y borrado es que cambias de fila. ¿Vale? Entonces, el algoritmo tiene que aplicar todas las operaciones posibles de edición para transformar la cadena de caracteres X en la cadena de caracteres Y. Teniendo en cuenta que no hay solución única y que al final nosotros, para obtener la secuencia de operaciones de edición correcta, es desde el final hasta el principio. Recordad, en diagonal es lo que sería la sustitución,
hacia abajo sería el borrado y hacia la derecha sería la inserción. ¿Vale? Sustitución, borrado, inserción. ¿Sí? Vale. Lo mismo. Para mantener la misma letra, y es donde está la gracia del tema, tú aplicas el concepto de sustitución, pero el coste es cero. Es decir, y esta es una sustitución es no modificar, lo que pasa es que lo que tú dices es que el coste de cambiar del carácter x sub i al i sub j, como el carácter x sub i es el i sub j, el coste es cero. Ahí es donde está la gracia, ¿vale? Bueno, entonces, para la gracia es al final calcular la matriz, ¿vale? Calcular la matriz. Y entonces, bueno, hay valores básicos de la matriz que son el 0, 0 es 0, obviamente, ¿vale? Y luego, si nosotros aumentamos la i, pero mantenemos la j0, pues el coste de borrado es, pues cada vez que borramos una letra, aumentamos el coste 1, ¿vale? Es decir, al final, aquí el x sub n, pues debería ser n el valor, ¿vale? En cuanto a fila 0, columnas hacia la derecha, que se supone que tienes que insertar todas las letras, pues debería ser lo mismo, ¿vale? Debería ser siempre de manera incremental, porque en esta fila se supone que está la cadena de caracteres vacía, con lo cual, pues si metes m, pues al final el coste sería m. Y luego, aquí es donde vienen ya los valores especiales, ¿vale? Entonces, cuando nosotros pasamos a calcular el valor de una celda concreta, ahora haremos paso por paso, no os preocupéis, ¿eh? Tenemos que considerar tres costes, ¿vale? O el coste de borrado, el coste de sustitución o el de inserción. Y cogemos el coste mínimo, es decir, para yo llegar a esta posición he podido venir de tres sitios. Puedo venir de aquí, puedo venir de aquí o podría venir de aquí. Y entonces yo tengo que coger en cada caso el coste mínimo. Pero, y esto es una cosa que es lo que el otro día no hice para que os diréis cuenta a vosotros, hay que tener mucho cuidado con este último factor. Bueno, factor no, con este último término, ¿vale? Porque el coste de x sub i a y sub j no es siempre 1. Este coste dependerá del x sub i y el y sub j concreto que estamos considerando. Y el otro día, por ejemplo, cuando querías convertir de piso a palomas, pues tanto la P como la O están repetidas en ambas palabras. Con lo cual hay ciertos momentos que este coste es cero. ¿Y qué implica que este coste sea cero? Bueno, que si normalmente por defecto esto es 1 y esto es 1 y esto es 0, habrá casos donde la distancia al aumentar de elemento no cambiará la distancia, porque ha habido un cero. ¿Entendéis un poco esto? Decidme si tenéis dudas. Tú tienes que controlar cuando tú tienes que... Sí, es eso, es eso. Tú tienes que controlar cuando tú vas a transformar de aquí a aquí, letra de origen, letra de destino, si es la misma, aquí en este último término sumas un 0, no sumas un 1. Es decir, la matriz no la creas
Si todo lo pusieras a 1, ¿vale? Si todo lo pusieras a 1, te da exactamente lo mismo convertir de piso en palomas que de casa en Pokémon. Te da exactamente igual porque no estás mirando las letras en ningún momento. La gracia de esto es que sí que estás mirando las letras que quieres transformar. Porque si no, simplemente, pues al final creas una matriz que tiene los mismos valores dependiendo solamente del número de caracteres. La gracia aquí es ver qué caracteres intervienen en el juego. ¿Un poquito más claro? Sí, importa todo, claro, importa la posición y la posición y el valor. Pero bueno, al final es esto, es ir convirtiendo, pues. Esto sería, si la letra 1 es igual que la letra 2 que quiero transformar, pues en el término que sumas la sustitución, pues sumas un 0 en vez de un 1. Vamos a ver el ejemplo paso a paso que yo creo que os va a quedar más claro. Vale, bueno, lo mismo. Convertir piso en palomas. Esta matriz no sé si no sé si es la correcta. Luego os pongo la matriz correcta, ¿vale? O sea, luego en el ejemplo final está la matriz correcta. Esto no lo tengo claro. Eso, suponemos que el coste es 1 salvo si no hay ningún cambio, ¿vale? Y a partir del final transformo en lo otro, ¿vale? Es decir, de aquí a aquí es una sustitución, esto debería ser una inserción, sustitución, inserción, sustitución. Teniendo en cuenta que la sustitución puede implicar quedarnos igual, ¿vale? Sí, esta no está bien. He cambiado el ejemplo entero, pero esta no la he cambiado. Vale, entonces, vamos a calcular paso a paso. Empezamos por lo fácil. 0, 0 es igual a 0. Vale. Ahora, columna 0. Las filas, pues borrado, 1, 2, 3, 4. Ningún problema. Ahora, la fila 0, todas las columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? En este caso, todo bien. ¿Vale? Vale, empezamos. Si en algún momento dado os perdéis, pues paso está el chat, ¿vale? Entonces, vale. Primer caso, el 1, 1. Entonces, yo tengo que considerar tres cosas. El mínimo del D01 más 1, el D10 más 1 y el D00 más 0. ¿Por qué más 0? Bueno, porque en este caso es convertir la P en la P. Como es la misma letra, aquí tengo el D00 que es un 0. Siempre es lo mismo, ¿eh? Considero la de la izquierda, la de la diagonal y la de arriba. ¿Vale? Siempre es exactamente lo mismo. Vale, el D12, pues yo considero el mínimo de este y de este si le sumo un 1. Entonces, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. Pues un 1, ¿vale? Y así lo hago para todos porque ya no repito ninguna P. Por ejemplo, en este caso, para hacer el P, en este caso, este ejemplo sería 4 más 1, 5, 5 más 1, 6, 6 más 1, 7. ¿Vale? Pues en este caso, el mínimo de la suma de 1 de cada uno de estos tres es 5. ¿Os queda claro esto? ¿Cómo se calcula? Vale. Si a alguien no queda claro, por favor decidlo, ¿eh? Vale. La fila 2. Entonces, para este me miro los tres anteriores y le sumo 1. Bueno, pues será 1.
Entre este me miro los 3 anteriores y le sumo 1. 1 también. Aquí me miro los 3 que me rodean y le sumo 1. Pues me queda 2, ¿vale? Y así hasta el final. Pensad que gracias a este 0 tengo 2 unos. Aquí porque me influyen este, este y este. Y aquí porque me influyen este, este y este. En este caso, si os fijáis en todos el paso a paso, en todo sumo 1, porque no hay ningún caso en el que yo transforme la i en una i. ¿Sí? Vale. Avanzo uno más. Avanzo uno más. Vale. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Justo al final, la S se repite. ¿Vale? Es decir, hasta aquí vamos con lo de siempre, de sumar 1, ¿vale? 3, 2, 2, 3, 4, 5. Pero llegamos aquí. Llegamos aquí. Entonces, hay 3 costes. Sustitución. Pero aquí no es 5 más 1, 6. Es 5 más 0, 5. Porque es la S por la S. Aquí sí que es de insertar una letra. 5 más 1, 6. Aquí sí que sería un 6. Y aquí sería 6 más 1, 7. Pero justo en este momento, esto es un 5 y no es un 6. ¿Vale? Del mismo modo que esto es un 0 y no es un 1, esto es un 5 y no es un 6. Porque es de la S a la S. ¿Os queda claro esto? Es decir, como hemos dicho antes, importa tanto la fórmula, que la fórmula la tenemos todos clara, pero hay que mirar en cada caso las letras que estamos intentando. Fila 4, columna 2 es un 3. Fila 4, columna 2 es un 3. Un segundo. ¿Por qué es un 3? Porque 2 más 1, 3. No, esto debería ser un 2. Perdón, esto debería ser un 2. Esto debería ser un 2. Debería ser un 2. Debería ser un 2, debería ser un 2, debería ser un 2. Espera un segundo. Un segundo. A ver, esto debería ser... A ver, estamos fila 4, columna 2. Vale, es que no es fila 4, columna 2, es fila 3, columna 2. Y la gracia es que... la gracia es que está bien puesto. Es decir, un segundo, ¿eh? Esto es un 2. Está bien calculado, pero está mal puesto. Está bien calculado, pero está mal puesto. A ver, un segundo. Esto es un 2. Entonces, vale. A partir de aquí ya está bien. A partir de aquí ya está bien. Vale. A partir de ahí ya está bien. Simplemente es eso. Laura, tu duda, vale, bien. Vale, la duda está contestada. Vale. Pues esto sería cómo hacerlo. No hago la última fila, porque es que es uno de los problemas que tenéis que hacer. Y si os doy la solución entera, pues pierdo un poco la gracia. Pero vamos, que básicamente creo que habéis entendido el procedimiento. Lo que el otro día no expliqué tan bien, no me quedó tan claro, es el tema de qué pasa cuando nosotros repetimos letras. Yo qué sé, por ejemplo, pasa que aquí no está calculado este concretamente, pero que tened cuidado aquí, que cuando transformas la O en la O, pues este 2 se va a propagar, ¿vale? O sea, muy probablemente el valor de aquí será 2. Salvo que aquí viniera un 1, que lo dudo muchísimo, el valor aquí va a ser un 2. ¿Vale? Perfecto. Ah, pero si lo he hecho entero. Jo. Bueno, pues eso. Luego, cuando colgue el PowerPoint, lo colgaré ya con los números correctos, ¿vale? Lo mismo. Aquí también
Bueno, es el ejercicio del otro día, pero con los números bien calculados, ¿vale? Simplemente es esto. ¿Os ha quedado claro este problema? La implementación del código yo creo que no debería costaros mucho, ¿eh? O sea, la gracia es, bueno, a ver, se puede hacer más o menos eficiente, ya sabemos, pero que en el fondo es comparar cadenas y crear matrices, o sea, es aplicar la fórmula de manera completamente directa. Vale, bueno, pues este es un ejercicio que hemos hecho, ¿vale? Y ahora vamos a hacer otros dos ejercicios diferentes para que tengáis un poco de variedad. No son excesivamente complicados, ¿vale? Yo lo que quiero son los ejercicios que os quedéis, sobre todo el tema de lo de la secuencia de decisiones y cómo hay una subsecuencia de decisiones que tiene que ser óptima también, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo tontísimo que es de subir escaleras, ¿vale? Supongo que os imaginaréis que cuando yo subo unas escaleras, bueno, pues para llegar al piso 3 he tenido que subir al piso 2 y al piso 1. Escalón 2 y escalón 1, perdonadme. Es decir, tú no puedes teletransportarte a día de hoy y pasar del suelo al escalón 3 de manera por teletransporte. Y si podéis, ya me lo decís en comentarios. Entonces, vale, el problema a resolver es, yo quiero subir una escalera y para llegar al tope de la escalera, a la cima, tengo que dar n pasos, que es el número de escalones. Cada vez que quiera avanzar, puedo hacerlo de escalón en escalón o de 2 en 2 escalones, por ejemplo, ¿vale? Y el problema que yo quiero resolver es, vale, pues dada la longitud de la escalera, dime por favor de cuántas maneras posibles puedo llegar a la cima de la escalera. ¿Esto se puede hacer por programación dinámica? Pues sí, porque para poder sacar cuántos pasos tengo que hacer para llegar al piso n, pues debo considerar las decisiones que tuve que tomar para el n-1. ¿Veis la programación dinámica aquí? Perfecto. Vale. Entonces, pues eso. Si llamo f de n el número distinto de maneras que yo puedo subir en escaleras, en este caso en escalones, ya sea de escalón en escalón o de 2 en 2. El caso base es si tengo una escalera de un solo escala y subo de 1 en 1. Pues obviamente f de 1 es 1. O sea, no hay ninguna manera más de subir una escalera de un solo escalón, de paso en paso solo hay uno. ¿Y si tengo dos escalones? Bueno, pues tengo dos formas, ¿vale? Es decir, yo puedo subir de 1 en 1 2 veces o de 2 en 2 una vez. Por tanto, f de 2 es 2. Tengo dos maneras diferentes de subir una escalera. Si lo puedo hacer de 2 en 2 y tiene 2 escalones. ¿Y si tiene 3 escalones? Bueno, pues hay 3 maneras, ¿vale? Puedo subir de 1 en 1 3 veces. Puedo subir la primera de 1 en 1 y las que me quedan de 2 en 2, o las primeras dos de 2 en 2 y luego de 1 en 1. O si lo pensamos de una manera más para programación dinámica. Si yo subo el primer escalón, luego ya lo que me queda es un f de 2, que lo puedo hacer de 2 en 2 o de 1 en 1. La idea aquí es buscar la fórmula general, ¿vale? Es decir, si subo un escalón, me quedan tantas combinaciones como subir 2 escalones. Si empiezo por 2, me quedan tantas combinaciones como subir un escalón, que solo hay una manera. Por tanto, f de 3 es f de 2 más f de 1. 2 más 1 igual a 3. ¿Os suena esto a algo?
¿No suena esta fórmula general a algo? Yo creo que sí, ¿no? Esto de f de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2. Es como muy Fibonacci, ¿no? Pues sí, chicos y chicas. Para subir escaleras, lo que hacemos es una sucesión de Fibonacci. Bueno, en este caso, subiendo escaleras de 2 en 2. ¿Vale? De 2 en 2. Ahora mi pregunta es, ¿conocéis los números de Fibonacci? Bueno, a ver, tampoco va a haber grandes sorpresas aquí, ¿eh? Vale. Entonces, el Fibonacci es como el Fibonacci, lo que pasa es que tú calculas los elementos n mayor que 2 a partir de los 3 anteriores, ¿vale? Entonces, el Fibonacci de n es el de n menos 1, n menos 2 y n menos 3, ¿vale? Supongo que en alguna existirá el Quadribonacci y el Pentabonacci, pero bueno, que en el fondo es más o menos lo mismo. Porque ahora voy a hacer una variación al problema, ¿vale? Variación al problema es... y ahora de repente, pues he adquirido una nueva habilidad, ¿vale? Pues he mejorado mi nivel en el juego y puedo subir las escaleras de 3 en 3 escalones, ¿vale? Entonces, vamos a resolver el problema otra vez. Si tengo una escalera de un escalón, solo puedo hacer una manera de hacerlo, ¿vale? Básicamente, no puedo utilizar mi poder de 2 ni mi poder de 3. Tengo una escalera de 2 escalones, lo mismo. Solamente puedo subir o de 2 en 2 o 2 veces de 1 en 1. Si tengo la escalera de 3 escalones, pues hay 3 maneras, ¿vale? De 1 en 1, primero 2, luego 1, que es el f de 2. O de 3 en 3 directamente, que el coste es 0, ¿vale? Se asume que el coste de hacerlo directamente es 0. Y esto es la recurrencia de Fibonacci. Fijaros que el coste del... este coste 0 es un coste tramposo. Podréis pensar que aquí debería ser un 1, pero normalmente en Fibonacci el f de 0 siempre es 0. Pues simplemente para que vieras números de Fibonacci, ¿vale? Nada más. Para este caso concreto, la manera de subir los escalones con el poder de 3 en 3 serían 4 maneras, ¿eh? O sea, sería de 1 en 1, primero 2, luego 1, o 1 y luego 2, y de 3 en 3 directamente. Bueno, pues habéis visto que este problema sí que se puede plantear como programación dinámica, porque lo que yo puedo hacer en la etapa 4 depende de lo que he hecho en la etapa 3, ¿vale? Y al final, pues, tenemos la parte de recursividad, que es la que nos da la indicación de que esto sí que se puede hacer programación dinámica. ¿Entendido el problema de subir las escaleras? Vale. Venga, pues vamos con el último problema del día. Bueno, sí, programación dinámica. Fibonacci de 5, 4, 3, 2. El de 4 es el 3, 2, 1. El de 3 el 2, 1, 0. Y entonces, bueno, el problema que tiene esto es que el Fibonacci de 2, solamente para calcular el de 5 lo hemos calculado 3 veces, ¿vale? 1, 2 y 3. Con lo cual, esto se transforma en una complejidad exponencial del algoritmo que no nos viene nada bien si queremos ser eficientes. Entonces, bueno, la solución en Python, ¿vale? La solución recursiva, pues lo mismo. Si n es 0, 0, si n es 1, 1, si n es 2, 2. Y si no,
pues, bueno, la llamada recursiva. Si os acordáis aquello que hicimos en el tema 1 para calcular la complejidad, ¿vale? Bueno, pues la fórmula que nos queda al final es esta, ¿vale? La fórmula que nos queda es esta. Y entonces esto es O grande de 3 a la n. Ya vimos en su día que el O grande de 3 a la n nos complica mucho la vida, y es poco eficiente. ¿Alguien puede decirme cuál sería la solución para optimizar esto? Vale, una cosa, yo a partir de ahora no puedo decir vuestros nombres porque nos ha mandado un mail por protección de datos. Entonces yo no digo vuestros nombres, ¿vale? Salvo que me deis consentimiento. Entonces, una compañera vuestra ha propuesto una solución bastante óptima, que es guardar en una lista los 3 anteriores. Esa es la versión más optimizada todavía. ¿Cuál sería una versión intermedia? Bueno, pues guardar en una lista todos los que voy calculando, ¿vale? Es decir, yo tengo una tabla, ¿vale? Donde la inicializo a 0, ¿vale? For epi sin range n más 1, los pongo todo a 0 y lo calculo, ¿vale? Y luego simplemente, cuando tengo que calcular un número entre 3 y n más 1, pues simplemente lo calculo como la fórmula de Fibonacci, y menos 1, y menos 2, y menos 3, ¿vale? Una búsqueda en una tabla es un ODN, que eso es bastante eficiente. Y como ha dicho vuestra compañera, se podría mejorar aún más. ¿Cómo? Pues yo en el fondo solo necesito los 3 anteriores, ¿vale? El resto me dan un poco igual. Entonces simplemente la tabla me la creo de 3, ¿vale? Y simplemente es, cada vez que calculo voy actualizando los valores que toquen y ya está. Pero no hace falta que tenga siempre calculados todos, porque yo que sé, cuando esté calculado el Fibonacci de 80, pues el de 0, el de 1 y el de 2, ya no voy a llegar a ellos nunca. ¿Entendéis por qué es poco eficiente el recursivo y por qué esta solución es más eficiente? Vale, venga. Pues vamos con el último ejemplo, ¿vale? El ladrón a domicilio. A ver, el ladrón a domicilio va de una persona que se dedica a robar casas que tienen cajas fuertes, ¿vale? ¿Qué problema tiene el ladrón a domicilio? Que no quiere que le pillen la policía. Entonces, para que no le pille la policía y no dar un poco el canteo, lo que tiene que hacer es no robar casas que estén una al lado de la otra. Porque en cuanto suene la alarma de la primera, ella estará en la segunda y le pillarán rápido. ¿Vale? Esto es un requisito del problema. Podría ser otro enunciado sin ningún problema, ¿eh? Entonces, bueno, enunciar el problema. Yo tengo n casas, ¿vale? En cada casa hay una cantidad de dinero guardada en una caja fuerte, escondida donde esté en la casa. Y nos dan una lista de enteros, no negativos, que representa la cantidad de dinero que hay en cada casa. El requisito que nos hemos puesto, para que la alarma no nos descubra, es que no podemos robar dos casas que estén contiguas, una al lado de la otra. Y lo que sería la pregunta del problema es, ¿cuánto dinero puedo robar sin alertar a la policía? Básicamente, no es la mochila 01, no os preocupéis, pero básicamente yo tengo una lista tengo un array de dinero guardado y tengo que ver qué combinación de casas, cumpliendo esto, que no sean dos contiguas, qué combinación de casas debe robar para maximizar
el dinero que ha robado. ¿Entendéis el concepto? Es decir, yo puedo tener 20 casas a robar, pero en el fondo no puedo robar, no puedo robar las 20 a la vez, ¿vale? Tengo que buscarme qué combinaciones de casas tengo que robar para maximizar, teniendo en cuenta que si robo la casa 1, ya directamente no puedo robar la casa 2. ¿Entendéis esto? Entonces, ¿dónde está la programación dinámica aquí? Bueno, pues es que para tomar la decisión para la casa 3, voy a tener en cuenta lo que tomé para la casa 2 y para la casa 1. Es decir, si yo si voy a robar o no de la casa 3, dependerá si robé en la casa 1 o en la casa 2. Si robé en la casa 1, cap problema, voy a la casa 3. Si robé en la casa 2, pues la casa 3 no me va a valer para nada. Entonces, este problema se reformula, ¿vale? En plan, teóricamente, como la maximización de una subsecuencia de un array, ¿vale? Es decir, de una secuencia de números de a sub 1 a sub n, y quiero un algoritmo que me diga una subsecuencia continua para la cual la suma de los elementos es máxima, pero con restricciones. No puedo elegir los números contiguos, es decir, la secuencia a de 1 a de 2 es ilegal. Muy bien. Pues vamos a resolverlo como siempre, ¿vale? Siempre que hay recursividad, al final, ya sabéis que al final es caso base, caso general, ¿vale? Esto lo hemos hecho en el tema 1, lo habéis hecho en la asignatura de estructura de datos. La recursividad es así. Entonces, caso base. Tengo solo una casa. Tengo solo un número en la secuencia. Pues lo máximo que puedo robar, pues será lo que hubiera en la casa 1. Vale. ¿Alguien puede decirme si tengo dos números, ¿vale? O sea, tengo dos casas. ¿Cuál será la cantidad máxima que pueda robar? Bueno, la mitad no. Yo quiero robar y tengo dos casas, ¿vale? Que están una al lado de la otra. Una que tiene 40 y otra que tiene 50. ¿Cuál es la cantidad máxima que puedo robar con la restricción que tengo? Vale, la cantidad de la casa máxima, es decir, si yo tengo dos números, pues podré coger el máximo que será el máximo de A1 y A2, ¿vale? Vamos a avanzar. Si tengo tres casas, ¿cuál será el máximo que puedo acumular? Pues aquí tenemos dos casos, ¿vale? Si cojo la 2, directamente no puedo coger ni la 1 ni la 3. Si cojo la 2, no puedo coger ni la 1 ni la 3. Si cojo la 1, no cojo la 2, pero puedo coger la 3. Vamos a formularlo. Eso, coger el elemento primero y tercero o coger solo uno de ellos. Como estamos maximizando con elementos positivos en este caso, no tiene sentido coger el primer elemento y no coger el tercero, porque a poco que te suma, te suma. Lo que sería coger solo uno de ellos, en este caso el 2, ¿vale? Si coges el 1, el 2 o el 3 por separado, no tiene mucho sentido en este problema concreto, porque es un problema de maximización, a poco que sumes, mejoras.
Entonces, cogemos el elemento i, no puedo coger el elemento i menos 1. Y tendremos que considerar el máximo que hubo desde el elemento inicial hasta el i menos 2. Es decir, si es igual a 1, a de 1. Igual a 2, máximo de a de 1, a de 2. Si es mayor que 2, es o el i menos 1, ¿vale? El i menos 1, porque entonces no he cogido el elemento i, obviamente, o la suma del que estoy yo ahora con lo máximo que tuve 2 casas anteriores. ¿Entendéis esta fórmula? Vuelvo a repetirla. Bueno, esto lo hemos visto antes. Yo estoy en la casa 3. O cojo la casa 2, o cojo lo de la casa 3 y lo de la casa 1. Estoy en la casa 5. Si cojo la casa 4, que era máximo, bien. Y si no, puedo coger lo de la casa 5 y lo que conseguí mejor hasta la casa 3. ¿Veis esta fórmula? Siempre es o me quedo con lo mejor que tuve en la anterior o lo que tengo en la casa actual y lo mejor que tuve en las dos anteriores por la restricción de que no puedo coger dos casas contiguas. O en este caso, olvidándonos de las casas, no puedo coger dos elementos del array contiguos. ¿Os queda claro esto? Vale. Bueno, la implementación en Python sería esta, ¿vale? O sea, m de 0 es a 0, m de 1 máximo de a 0 a 1 y de 2 a n, pues tengo que comprobar si lo que había en la etapa anterior es mayor de la anterior más el nuevo, pues me quedo con el anterior, pero si esto es el contrario, pues el elemento pues será la suma de esto. Es la implementación de la fórmula que hemos visto antes, ¿vale? No tiene absolutamente nada de complejidad. Vale. Volvemos a los ladrones, pues la solución es la misma que antes, ¿vale? Es resolver el problema de calcular el subarray con suma máxima con restricciones. Es decir, quiero coger la suma máxima de un subarray, pero restricciones de casas contiguas no. ¿Y qué pasa si cambio las restricciones? Ahora digo que no puedo coger 3 números contiguos. ¿Cambiaría la fórmula general? Bueno, la fórmula general cambia, obviamente, ¿vale? Es decir, ahora tendría lo siguiente. No puedo coger 3 números contiguos. Entonces, para calcular el elemento i, pues es o el i menos 1, si no selecciono el caso i. Si no selecciono el caso i menos 1, pues otra vez lo mismo de antes, el a de i más m de i menos 2. Pero también ahora podría seleccionar dos contiguos, pero no 3 contiguos. Con lo cual podría coger este y este. Este es ilegal, ¿vale? Este es ilegal, no puedo cogerlo, pero me puedo coger lo que hubiera hasta aquí. Porque en este caso la restricción no es 2 contiguos, sino 3 contiguos. Simplemente lo que cambia es esto, ¿vale? Que antes aquí teníamos
ADI más MDI menos 2, pues ahora es ADI más ADI menos 1 más MDI menos 3. Solamente cambia el término de aquí. ¿Os ha quedado claro este problema? Y sobre todo lo que quiero que veáis es el tema de la programación dinámica, ¿eh? El problema en sí es la excusa, pero que es para calcular lo que pasa en el i, necesito tener calculado el i-1, el i-2, el i-3. Puedo construir la solución, en este caso sería un bottom-up. Puedo construir la solución de la sub i a partir de las anteriores. Y cumple el principio de Bellman, porque para tomar la decisión del i-1, pues se puede optimizar el i-2 y el i-3. Este sería el código en Python. Esta vez uso la función max. Antes lo he hecho con un if else, ¿vale? Y esto sería simplemente la implementación de lo que hemos visto antes. Pues con esto acabamos la clase de hoy, ¿vale? Si no tenéis ninguna duda sobre lo que hemos visto hoy. Entonces, la próxima clase, que es el viernes, haremos un Kahoot de repaso del tema 6, ¿vale? Del tema de programación dinámica que hemos visto. Y empezaremos el último tema de teoría de verdad, que es algoritmos probabilísticos, ¿vale? Ya sabéis que el tema 8 es un tema como de repaso, de comparativa, pero es un tema que no daremos contenido teórico nuevo, ¿vale? Salvo cómo comparar algoritmos y demás. Recordad que tenéis que entregar el Wagner and Fisher este domingo, ¿vale? Y que aunque no estoy evaluando la práctica, porque la práctica la evaluaré una vez que la entreguéis el 31 de mayo, sí que os digo que vayáis haciendo la práctica para que no os pille luego al final. Sobre la práctica, vuelvo a repetir que los test que os doy yo no son la solución mejor del universo. Es una solución que cumple los requisitos mínimos, pero que para favorecer que lo hagáis bien, a lo mejor no es la mejor del mundo para que os queden cosas mejores que a mí. Está hecho a posta. Y también, que me preguntó alguien ayer, los ficheros de visitas están por algo. Es decir, los ficheros de visitas indican qué nodos tenéis que visitar. Tenéis que visitar fijo todos esos. Luego, el resto no tenéis por qué visitarlos todos en absoluto. ¿Alguna duda hasta aquí? De todas maneras, ya sabéis que yo no tengo ningún problema en hacer tutorías por Teams las veces que sean necesarias. Y también, por cierto, que a veces me preguntáis, varios compañeros tenemos la duda, pues me decís en el mail, oye Jorge, tenemos tutoría alumno 1, 2, 3, 4, pues me decís los 4 mails y yo os invito al Teams a los 4. ¿Vale? O sea que yo no tengo problema en hacer tutorías comunitarias, faltaría más. Sobre todo de la práctica, que la práctica se puede hacer en parejas. Y una cosa también que os digo sobre la práctica, que también tuve una tutoría ayer con un compañero vuestro, si me vais a hacer modificaciones sobre los ficheros de entrada para adaptarlos a vuestro código o lo que sea, espero que me lo comentéis en el documento de texto que entregáis al final, porque pensad que yo esto lo corregiré, pon que primeros de junio, y si me habéis contado una cosa de que, bueno, pues yo el fichero de entrada quito la palabra grafo, pues por favor contádmelo, no sea que luego vaya a evaluarlo y me pete todo porque habéis tocado una cosa sin decírmelo. Yo no tengo problema en que toquéis cosas, pero avisadme para yo luego no tener que ir detrás vuestro para ver qué ha pasado. Bueno, pues si no tenéis nada más, lo dejo aquí. A lo largo del día estará colgado el vídeo y el PDF con las transparencias, que ahora voy a tocar los dos números que estaban mal.
Como siempre, gracias por asistir y nos vemos el viernes a las 10:30. ¿Vale? Cuidaros mucho, ¿eh?